ya. Felei, Mari Peñi, Mari Compuche, Rubén Collillo Piñén, Mapuche Ñaninche, Huerquenñi, Lof, Nehuen Trangil, Meulen, Cuifi, Lof Quillempan, de la comuna de Panguipulli. Soy Rubén Collillo, compañero de Macarena Valdés en esta vida. Macarena fue asesinada en agosto del 2016 por oponernos a la instalación de una central hidroeléctrica y liderar, más que liderar, yo creo que acompañar a la comunidad. No siento que hayamos sido líderes, sino que orientamos un poco esa oposición desde la parte técnica. Técnica profesional y como encontramos cuáles eran las falencias, empezaron a amenazarnos y terminaron asesinando a la negra. Nosotros demostramos ya a través de un estudio científico, porque eso es un análisis histológico, es un análisis de laboratorio, que es un análisis científico que analiza las células, célula por célula, y a través de este análisis histológico se demostró que la negra estaba muerta cuando la colgaron. ¿Ya? Y que a ella, cuando la colgaron, ella ya estaba muerta y por lo tanto sí hubo participación de terceras personas. Eso lo entregamos a la Fiscalía el 16 de enero del 2018 y esperábamos que eso fuera suficiente para que investigaran y para que empezaran a realizar su trabajo, pero ya a más de un año primero se habían perdido las fotografías. En agosto del 2018 estaban perdidas las fotografías de la primera autopsia. En una confusión muy extraña, después de una semana, cuando nosotros amenazamos que no íbamos a querellar por obstrucción a la justicia, mágicamente aparecieron justamente el día en que nosotros habíamos anunciado públicamente que presentábamos una querella. Y bueno, posterior a eso se perdió precisamente de la carpeta investigativa el informe histológico, que es el análisis que demuestra que a Macarena la asesinaron. Nosotros teníamos copia, obviamente, muchos respaldos en muchos lugares y por lo tanto lo volvimos a ingresar, se lo entregamos al fiscal. Nosotros estuvimos haciendo la denuncia ante las Naciones Unidas en un tour de denuncia por Europa, en donde tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con el Parlamento Navarro, el Parlamento Vasco y con gente del Parlamento Europeo, además de los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas, y de interponer la denuncia a través de las Naciones Unidas. Y bueno, hoy día tenemos la fortuna de que hay un fiscal definitivo. Afortunadamente, antiguamente había una señora que había tenido bebé y por lo tanto no había podido estar, y habíamos tenido que conversar con distintos subrogantes. ¿Ya? Hoy día hay un fiscal asignado a Panguipulli, un nuevo fiscal, y esperamos que él sí pueda trabajar. Al menos esa es la impresión que nos dio cuando nos dice que están las pruebas perdidas desde la carpeta, y se las entregamos en ese mismo momento, porque yo las mantenía en mi celular y por lo tanto le envié una copia digital que nuevamente después reingresamos a través de la plataforma de la Fiscalía. Pero se pudo reingresar. Ahora estamos esperando nosotros, en conjunto con la MIEN abogadas que nos están asesorando, decidimos que era necesario hacer 3 nuevos peritajes para fortalecer el peritaje de la segunda autopsia que ya se había hecho. Estos son 2 pericias que son pericias forenses. Uno de esos forenses es el doctor Clark, que es el médico forense de La Haya, y eso estamos próximos a entregarlos. Debiese estar listo durante el mes de marzo, pero el doctor Clark ha reclamado que las fotografías que nos entregaron desde el Servicio Médico Legal son de muy mala calidad. No nos han querido entregar las fotografías digitales. Hay copia digital de esas fotografías, pero no nos han querido entregar eso, sino que lo que hicieron fue que imprimieron las fotografías digitales en hojas de estas hojas blancas, hojas de carta,
en una impresora a tinta, ¿ya? Y eso es lo que nos hicieron llegar. Ahora, para hacer una pericia y poderse pronunciar respecto a esas fotografías, eso es de muy mala calidad, porque aunque el doctor Clark las digitalizó y luego al tratar de ampliarlas, es un término, bueno, usted me va a entender, pero se pixelean. Y eso no permite ver con nitidez algunas marcas que son claves. Por lo tanto, estamos nuevamente solicitando que se nos haga llegar copia de las fotografías, pero de las fotografías digitales, que se nos haga llegar copia digital de la fotografía de la primera autopsia, que sabemos que hay. Y bueno, durante estos casi ya 3 años, nos hemos encontrado con obstáculos como el que les estoy nombrando, en forma constante y recurrente. Dando muestra de que no hay intención de investigar, de que no hay intención de darnos acceso a un debido proceso, ni que no hay intención de buscar justicia real. 2 años en que la Fiscalía ha acumulado y acumulado antecedentes sin tener la intención de pasarlos al tribunal para que realmente haya una investigación. Así es que en eso estamos, pues, esperando eso. Esperando que durante el mes de marzo-abril vamos a estar dando noticias, vamos a estar convocando nuevamente a movilizaciones, pero estamos esperando tener estos nuevos peritajes en nuestras manos para poder iniciar otra vez movilizaciones y gestión al respecto. Es cierto que durante el 2018 nosotros no hicimos mucho ruido, pero es porque no teníamos nada que informar, porque un poco de una manera bastante infantil e ilusa, pensamos que luego que demostramos que a Macarena la asesinaron iba a haber intención de investigar, pero nos hemos encontrado con portazos en la cara y finalmente esto vamos a tener que seguir empujándolo porque no hay intención de hacer justicia, no hay intención de investigar el asesinato de una mujer. Por el hecho de ser mujer son ciudadanas de segunda categoría y por lo tanto no se investigan sus asesinatos, ni menos cuando es una mujer mapuche, que somos de como 4ª categoría. Tampoco hay intención de investigar por el hecho de ser mujer y además ser mapuche, y además tener la osadía de atreverse a alzar la voz y decir que no está de acuerdo con que nos violenten y nos pasen a llevar. Fei Muten.